¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis, desarrollado por el médico vienés Sigmund Freud, es el estudio y tratamiento terapéutico de los trastornos psicológicos de la estructura y el funcionamiento de la psique a partir del inconsciente. El psicoanálisis se basa en 4 principios fundamentales: el inconsciente, la supresión, el conflicto y la pulsión. Por tanto, las acciones de nuestra mente, según Freud, son el resultado de un conflicto entre fuerzas opuestas entre sí, lo que lleva a la supresión, es decir, la eliminación de las experiencias dolorosas o vergonzosas por parte de la mente mediante el establecimiento del inconsciente como una dimensión en sí. A continuación, nos encontramos con la conciencia inconsciente y preconsciente, más precisamente el ID, inconsciente, sede de las pulsiones y dominado por el principio del placer. El ego, dominado por el principio de la realidad, y el superego, la sede de las instancias morales y sensoras de la mente. Por lo tanto, el objetivo del psicoanálisis es investigar aquellos contenidos psicológicos que, permaneciendo en una etapa inconsciente, afectan el comportamiento y la personalidad de los sujetos, lo que se manifiesta en forma de ansiedades, sueños y lapsos. Principios básicos del psicoanálisis. El psicoanálisis se sustenta bajo varios principios que son los siguientes. La forma en que nos comportamos se encuentra influenciada en gran parte por nuestros impulsos inconscientes. Cuando la información del inconsciente pasa a nuestro consciente, puede conducirnos a una catarsis y permitirnos lidiar con el problema. Utilizamos una serie de mecanismos de defensa para protegernos de la información contenida en nuestro subconsciente. También podemos ver que el desarrollo de la personalidad está marcada principalmente por los acontecimientos de nuestra primera infancia. Según Freud, las bases de nuestra personalidad queda fijada a la edad de los 5 años. Historia del psicoanálisis. Sigmund Freud fue el fundador del psicoanálisis. En Viena, descubrió el método catártico que modificaría para dar origen al psicoanálisis. Freud propuso la teoría de la represión, donde los síntomas histéricos causaban traumas reprimidos por el inconsciente por ser inaceptables por el yo. Él abandona la hipnosis por no sentirse cómodo al usarlo. Después de un periodo de recuperación, los síntomas regresaban. Freud comenzó un estudio de sus propios deseos y emociones fundando el autoanálisis. Se fundó la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA, y se extendió tras culminar la Primera Guerra Mundial. Creación de clínicas y ambulatorios gratuitos para la psicología de las masas. Carl Jung y Alfred Adler se distanciaron del psicoanálisis y propusieron teorías alternativas. Fechas importantes del psicoanálisis. En 1856 nace Sigmund Freud. En 1886, Freud empieza a ejercer como terapeuta. En 1892, Geoffrey Breuer describe el caso de Anna o Freud. En 1900, Sigmund Freud publica su libro La interpretación de los sueños. En 1896, Sigmund Freud acuña el término psicoanálisis. En 1907 se forma la Sociedad Psicoanalítica de Viena. En 1908 se realiza el primer encuentro internacional entre psicoanalistas. En 1909, Freud realiza su primer y único viaje a los Estados Unidos. En 1913, Jung se separa de Freud y el psicoanálisis. En 1936, la Sociedad Psicoanalítica de Viena cambia de nombre y se convierte en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y ya por último, en 1939, Sigmund Freud muere en Londres tras una larga enfermedad de cáncer de boca. Las principales figuras del psicoanálisis fueron Sigmund Freud, Anna Freud, Erik Erikson, Erich Fromm, Carlos Jung y Carlos Abraham, y Otto Rank y Sabina Sprien. Todos ellos tienen en común de que aportaron en la teoría del psicoanálisis, que fue un estudio que estuvo muy profundizado en el ser de yo. Todos ellos tuvieron una poderosa influencia en un desarrollo de una teoría psicoanalítica, que esto se ve en el comportamiento de un individuo hasta su pensamiento. Casos.
En el estudio de un caso, el investigador trata de mirar en profundidad todos los aspectos de la vida de un individuo. Algunos de los estudios de casos más famosos de Freud incluyen a Dora, el pequeño Hans y Anna O, todos los cuales tuvieron una fuerte influencia en el desarrollo de su teoría psicoanalítica. Caso Dora. Se puede afirmar que es uno de los procesos fundadores de esta disciplina. Fue atendido por Sigmund Freud en persona y confirmó algunos planteamientos para la conceptualización de la histeria, una de las estructuras psíquicas que contempla el análisis freudiano. A partir del caso Dora, Freud se reafirmó en una de sus premisas básicas. Esta es, los síntomas de la histeria son el resultado de fantasías sexuales reprimidas. Entrando en el análisis del caso, en primer lugar señalemos que Dora es un nombre ficticio. Corresponde a Ida Bauer, quien estuvo en psicoanálisis durante 3 meses con Freud e interrumpió el proceso por voluntad propia. Los datos de ese caso clínico fueron publicados en 1905, con el título Análisis fragmentario de un caso de histeria, caso Dora. Caso del pequeño Hans. Análisis de la fobia de un niño de 5 años, también conocido como el caso del pequeño Hans, fue publicado en 1909 y pertenece al volumen 5 de las obras completas de Sigmund Freud. El pequeño Hans, en realidad Herbert Graf, era hijo de Max Graf, musicólogo y miembro del Círculo de Freud en Viena. En la introducción, Freud aclara que fue el padre del niño quien llevó a cabo el análisis y quien le remitió las notas con sus diálogos, sueños y fantasías. A partir de estas notas, incluidas en la primera parte del texto con breves comentarios de Freud, este lleva a cabo un examen del desarrollo del caso, mostrando cómo la evolución de Hans corrobora los descubrimientos expuestos en la interpretación de los sueños y 3 ensayos de teoría sexual. El caso de Anna O, descrito por Sigmund Freud y Joseph Breuer en Estudios sobre la histeria, fue calificado por el propio Freud como el desencadenante del surgimiento del psicoanálisis, la obra del padre de este movimiento y por tanto en cierto modo también de la psicoterapia en general. No puede explicarse si no se tiene en cuenta el tratamiento de Berta von Papenheim. Anna O fue tratada por Breuer debido a una afección de tos severa, parálisis en las extremidades del lado derecho de su cuerpo y trastornos de visión, audición y habla, así como alucinaciones y pérdida de conciencia. Anna fue diagnosticada con histeria. Freud defendía que su enfermedad era consecuencia del resentimiento por la enfermedad real y física de su padre, que luego le llevó a la muerte. Los puntos débiles del psicoanálisis. Sabemos que estos conceptos fueron propuestos por teóricos del psicoanálisis que fueron muy difíciles a cuantizar. La mayor parte de estas ideas fueron de Freud, que mayormente se basaron en los estudios de casos y las observaciones clínicas de una investigación científica. En ello nos explican las influencias y las experiencias de la niñez, el sexo y la mente inconsciente. Los puntos fuertes del psicoanálisis sabemos que son teorías del pensamiento psicoanalítico que contribuyeron al desarrollo de la psicología experimental. Estas teorías son mayormente de personalidades desarrolladas por nosotros los pensadores, que son psicodinámicos, que son también influyentes en hoy en día. Teoría de la personalidad. Según Sigmund Freud, hay 3 estructuras básicas de la personalidad. El ello, que busca la satisfacción inmediata de los impulsos inconscientes, básicos y primarios. No distingue entre lo correcto e incorrecto, ya que se rige por el principio del placer. El yo regula los impulsos del ello y exigencias del superyo, al usar la razón para tomar decisiones y lograr un equilibrio entre ambos, ya que se rige por el principio de la realidad. Y el superyo, que contiene los valores y creencias, lo que nos hace comportarnos de acuerdo con la moral, ya que se rige por el principio de la perfección. Ejemplo del ello, yo, superyo. El caso sería tener que estudiar para mi examen. El superyo influye para irme a estudiar. El ello me impulsa a irme a jugar videojuegos. El yo razona al decidir que no debo desperdiciar mi tiempo jugando y debo estudiar.
Podemos concluir que el psicoanálisis estudia el sufrimiento humano y es por eso que es capaz de curarlo, porque encuentra un modo de hacer con este sufrimiento, aporta la posibilidad constructiva de un modo más sano de vivir que aquel que el sujeto está constreñido a repetir por estructura. Asimismo, también es transformador, enriquece la visión de uno mismo y de los demás, nos impulsa al crecimiento, amplía nuestra capacidad de pensar, aumenta la creatividad y la productividad.